también. Orlando, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, buenas tardes, Carlos Tomás, saludar a Giancarlo, Johanna, Canibelca. No sé si se me queda alguien Luna más en Valiente, cabina. José Manuel Luna Valiente también Ay, está. José Manuel Luna, un Sí, placer también. Hola sí, hermano, ¿cómo Gracias estás? por llamarme e invitarme por vía telefónica a su espacio. sí, sí. Este es un día muy sensible para ti y para tu familia. Quisiéramos, pues, que nos hablara de las actividades que se realizaron hoy y cómo tú has logrado, pues, sobrellevar junto a tu familia, pues, esta nueva realidad. Sí, mira, esta mañana tuvimos una misa en la iglesia San Judas Tadeo a las 10 de la mañana, concurrida por diferentes dirigentes políticos, funcionarios de nuestro gobierno, personalidades, amigos y familiares. Es una manera de no solo, digamos, rezar por el alma de mi padre, sino celebrar su vida, Así es. su memoria y su legado. Nosotros como familia nos hemos propuesto, no solamente el día de su trágico fallecimiento, todos los días, pero especialmente en un día como hoy, recordar ese legado, recordar el espíritu de resiliencia de él, que gracias a Dios pudimos vivirlo y entenderlo y utilizarlo quizás en estos momentos difíciles. Y mira, la muerte de un padre nunca se supera, de cualquier forma que sea. Evidentemente, el haber sido una tragedia, pues es quizás otro tipo de duelo y de etapas que uno tiene que pasar de dolor, pero la muerte de un padre nunca se supera, igual que la muerte de una madre. Nosotros somos una familia de fe, repito, somos resilientes, hemos pasado como familia por momentos Sí. difíciles en otras circunstancias, pero hemos aprendido, y lo decía mi padre también, que siempre hay que tener la cabeza en alto, ser optimista y tener esperanza, que son valores que nosotros como familia compartimos y propagamos. Orlando, Joanna Parra por acá, un abrazo al amigo realmente de todos los tiempos. En el caso particular de ustedes, Orlando, yo te preguntaría, fue una pérdida de manera trágica, lamentablemente. Ustedes en este momento, al cumplirse un aniversario más de la muerte de don Orlando, Jorge Mera, como familia y tú como hijo, ¿han logrado perdonar o todavía realmente tienen esa carga emocional con relación al hecho y con relación al victimario que le cegó la vida a don Orlando? El mismo día que ocurrió el hecho, nosotros emitimos un comunicado donde decíamos que perdonábamos a la persona que cometió el hecho, que por cierto ya fue condenado a 30 años. Así es. Porque, mira, si algo me enseñó mi papá, a mí y mi abuelo también, tengo que decirlo, Sí. es que uno no puede vivir con una mochila. Claro, yo siempre he dicho que una cosa es un perdón, otra es justicia. Y por eso nosotros fuimos a los tribunales, exigimos la condena máxima y está condenado a 30 años. Entonces, tu pregunta es muy buena porque siempre he aclarado que una cosa es un perdón de no vivir con un rencor, no vivir cargado con una mochila, pero otra cosa es la justicia. Y Claro. nosotros, como familia, te repito, que propagamos un mensaje de unidad, un mensaje de solidaridad, un mensaje de que uno no puede vivir con un rencor cargado, ni con esa carga emocional que a veces te hace más daño que bien. Okay. Es difícil lo que estoy diciendo, pero es así. Sí. Sin Giancarlo. embargo, la justicia es otra cosa. Nosotros exigimos justicia y logramos justicia. Sí, Giancarlo. Okay. Orlando Salvador, un abrazo de este lado. Giancarlo. Gracias, mi hermano. Un gusto escucharte. Hermano, siempre has hablado y lo hemos conversado en diferentes espacios y de hecho no pierdes oportunidad para hablar. Primero lo hemos hablado de tu abuelo y ahora en esta ocasión de don Orlando sobre el legado en ti, pero sobre todo en la sociedad. Quiero que si tienes chance y oportunidad nos hables un poco de lo que eso significa para ti y de lo que entiendes que fue el gran legado de don Orlando para la sociedad dominicana. Tú sabes que una de las
quizás de mis grandes lecciones después de su fallecimiento. Y eso es algo que yo creo que a veces ocurre con los seres humanos, sobre todo siendo tan cerca de una persona, que uno a veces o no entiende o no valora lo suficiente algunos aspectos de la vida de las personas. Y después que mi padre falleció, yo entendí muchas cosas de su forma de ser, que son parte de su legado. Y yo decía esta mañana en la misa que esa humildad que reflejaba, esa sencillez, esa cabeza fría. Yo le hago a usted una anécdota de que en la época del 2012, 2013, cuando el PRD se estaba dividiendo, yo siempre he sido, Giancarlo, tú me conoces, Carlos Tomás me conocen todos, yo siempre he sido una persona quizá un poco fogosa de temperamento. Yo le decía a él algo conocemos. en una reunión de esa, que tenía que darle un tablazo a una mesa. Él me decía... Nunca lo lograste, Orlando, ¿eh? ¿Cómo? Nunca lo lograste, ¿eh? No, él me decía, en medio de tantas cabezas calientes es necesaria una cabeza fría. Y siempre me acuerdo de esa anécdota porque yo no lo entendía en ese momento. Pero después entendí que esa discreción, la prudencia, mencioné la humildad, la sencillez, la cabeza fría, el entender que todos son importantes y esa capacidad de escuchar que él tenía son valores necesarios en la sociedad dominicana de hoy. Y decía también esta mañana en la misa que a propósito de unos artículos que escribieron Federico Llovir en el Listín y Héctor Marte en el Caribe, donde los dos coincidían en un valor fundamental de él, que era la decencia. Así es. Esta sociedad necesita decencia. Nosotros estamos viviendo una crisis de contenido donde lo viral es lo indecente y la desinformación se vuelve viral. Y yo decía que nosotros debemos promulgar ese legado de decencia que él proyectaba, que hoy más que nunca es necesario. Ni hablar de Giancarlos, de su legado en el ámbito académico, en el ámbito político, que ya es conocido, en el ámbito profesional, que nosotros también anunciamos esta mañana, que seguiremos haciendo el premio Orlando Jorge Mera, el mérito medioambiental, y vamos a relanzar la Fundación En Libertad, que fue una fundación que él creó en el 2005, 2006 más o menos por ahí, en ese momento vinculado a temas de tecnología para reducir la brecha digital en el país. Ahora vamos a relanzarla con un enfoque igual en temas de tecnología, pero también como un tanque de pensamiento para promover el pensamiento crítico en la sociedad dominicana y evidentemente atender temas de carácter sociales y neurálgicos de nuestra sociedad. Muy bien, don Luna. Buenas tardes, Orlando. Un placer saludarte y saludar la vida de tu padre. Te cuento 3 anécdotas muy cortas que me unen mucho a tu familia. Trabajé al lado de tu abuelo, don Salvador Jorge Blanco, en el proyecto de la avanzada electoral. Le entregué la antorcha a tu padre en Indotel en el año 2000. Tu padre tomó un curso de chef con mi esposa Alicia de León, la cual quiso muchísimo y quiere también. Y en base a todas estas cosas que tú decías de la Fundación Libertad, también recuerdo a Orlando en maratones que hacía, corriendo los domingos en Mirador, por la Lincoln. ¿Piensan incluir también el deporte en esa fundación? Totalmente. Y de hecho, en mi caso particular, el deporte es uno de mis ejes de trabajo en el ámbito político. Pero como tú bien dices, y agradezco esas anécdotas de cuando mi abuelo y mi abuela, y sí, cuando mi papá hizo su curso de cocina. Miren, para que ustedes vean, señores, que los políticos son seres humanos. Exacto. En el 2010, cuando él perdió la senaduría de Santiago, con una candidatura un poco abrupta, producto de quizás una emergencia del partido, para, digamos, votar el golpe, él se metió en ese curso de cocina. Y era tremendo chef. Ya saben lo que necesitan votar el estrés. Sí. Entonces, esta también faceta de él, de maratonista, triatlonista, en su momento tenista también. Apicultor. Claro que sí. Y nosotros ya comenzamos los trabajos de la fundación apoyando un torneo de softball en el ámbito deportivo, precisamente en Cristo Rey, que será publicado en los próximos días. Pero claro que sí, el deporte es una fundamental y yo diría que una de las pasiones de nuestra familia. Qué bueno. A nivel Rosario. Orlando, más temprano, tu tía y hermana de tu padre, dile a Leticia,
publicó en su cuenta de Instagram que no obstante, ¿verdad? Todo lo que significa perder a tu hermano y una serie de vivencias felices y no tan felices que vivieron a tan pocos años de la tragedia, pues se siente tranquila, se siente, si se quiere, contenta, ¿verdad? Si se siente bien en su piel. A propósito de este tercer aniversario. Esa es la versión pública de la hermana, muy particular porque Orlando y Dilia eran los únicos hermanos y fueron hermanos del poder, ¿verdad? Crecieron prácticamente en el Palacio Nacional. A estos años de la muerte de tu papá, ¿cómo se siente el hijo? Y el hijo que está en su casa, pero que ha tenido que dar la cara, ha tenido que seguir como dirigente político, como funcionario electivo en su momento. ¿Cómo te sientes, no obstante lo natural que es que un hijo entierre a un padre? Mira, Anibelta, no ha sido fácil, porque por un lado, así como tía Dilla y mi papá tenían ese vínculo tan fuerte de hermanos, yo decía que mi papá y yo quizá habíamos superado el ser simplemente un padre e hijo, éramos hermanos, panas, ya era una relación muy, era diferente a la de un padre e hijo simplemente biológica o simplemente de seguimiento de padre e hijo. Y incluso la gente en la calle nos veía y me decía que si yo era su hermano, lo cual en verdad estaba fuerte. En fin, lo que te quiero decir es, no te niego que me hacen falta esas conversaciones, sus consejos, su orientación en muchos momentos, porque yo creo que eres una de las personas más sabias al momento de dar un consejo o sugerir una decisión, o incluso lo suficientemente prudente para decir no es momento ahora ni de pensar en eso. Ahora bien, parte del mismo duelo, tengo que reconocerte, fue adentrarme en muchas cosas de su vida. Encontré muchas memorias de él, escritas, y como te digo, entendí muchas cosas que ni él mismo me había contado, porque imagínate, ¿quién iba a imaginar que ese día el destino lo iba a llamar? Claro, claro. Ahora bien, sí te digo que yo al lado de él viví muchos momentos difíciles, incluso yo siempre cuento que cuando yo regreso al país de estudiar fuera en el 2010, yo no quería saber de la política, porque yo vi en su entorno alguna deslealtad y situaciones complejas en ese momento, que yo la verdad para mí no me hacía sentido. Conocí la historia de mi abuelo también, no la viví, pero la conocí. Sí, sí. Entonces, cuando tú ya quizás de otra perspectiva entiendes ese espíritu de resiliencia y el ánimo que él siempre tenía a pesar de las adversidades que fueron muchas, y quizás Dios me dio la oportunidad de vivir momentos difíciles y aprendí de alguna manera a manejar la presión, pero a ser resiliente, yo te puedo decir que eso sí me ha permitido continuar adelante. Como tú dices, a dar la cara, a continuar mi carrera política, a continuar los emprendimientos familiares y, digamos, de alguna manera también a nuestra familia. Entonces, ha sido un proceso interesante, no te lo niego. Difícil, pero interesante. Bueno. Y yo creo que al final, y lo hablaba con unos amigos después de la misa, aunque quizás me ha tocado madurar a carburo con esta situación, yo creo que aunque no todo el mundo pasa por tragedias o situaciones difíciles, a mí hasta me preocupa a veces que mucha gente no está preparada para lidiar con la compresión y con situaciones difíciles. Y claro, no todo el mundo tiene que estar preparado para eso. Pero yo creo que el pasar por momentos difíciles te hace poner la vida más en perspectiva, estar más aterrizado y también de alguna manera ser resiliente. Bueno, indudablemente es así. Muchas gracias, muchas gracias. Antes de irte brevemente, ¿cómo marcha el proyecto con líderes? Veo que sigue creciendo, tuviste una entrega que la disfruté mucho con don Marino Berigüete. ¿Cómo marcha eso? Tú sabes que también, bueno, parte de ese proceso fue asumir líderes, que era su espacio de televisión. Lo hemos convertido también en formato podcast, un poco más informal.
Y sí, tenemos invitados de diferente naturaleza todas las semanas. La entrevista con el doctor Berigüe, tengo mucho de qué hablar. Sí, muy interesante, muy Mucho interesante. político con mucha declaración Sí. del doctor Berigüe. Así es. Bueno, pues gracias Orlando Jorge Villegas por este contacto. Seguimos pendientes. Muchas gracias. Bueno, un abrazo. Directores.